Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña introducción sobre el grupo Generación del 27, del que os quiero dar unas pequeñas pinceladas, pero no vamos a entrar, por eso digo pequeñas, no vamos a entrar en autores en concreto, ¿vale? Lo primero, es el primer gran grupo, es decir, de poetas con cierta relevancia, con cierta calidad estética eh, y literaria desde principios del siglo XVIII, es decir, prácticamente desde poco después del barroco no había una nómina eh, que coincidiera en el tiempo de unos poetas tan brillantes. De hecho, hay quien le llama la edad de plata de nuestra literatura. Incluso hay quien opina que puede haber sido la de oro si no es por la guerra civil que digamos que truncó la carrera de algunos de ellos. De hecho, algunos de ellos murieron en la guerra, durante la guerra. Eh, y el resto tuvieron que dispersarse, otros no pudieron escribir lo que realmente quisieron por la dictadura, en fin. Pero lo que es seguro es que la mayoría de estudiosos de la historia de nuestra literatura lo llaman la Edad de Plata. Eh, 200 o más de 200 años sin que existiera un grupo de poetas tan bueno. Eh, ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, hay quien puede opinar que sea casualidad y también, evidentemente, una vez que acaba la Gran Guerra, como le llamaban en aquella época, la Primera Guerra Mundial, nadie pensaba en ese momento que pudiera llegar la Segunda. Hay quien, ese periodo de entreguerra, que en ese momento era el periodo después de la Gran Guerra, había mucho optimismo, es decir, la gente vivía mejor, bueno, mejor, más feliz, más tranquila, eh, y hay una creatividad mucho más grande, ¿vale? No es que la gente viviera más feliz porque tuviera más dinero, mejores trabajos, no. Simplemente es que había un optimismo en cuanto al sentido de la vida, en cuanto a la cierta tranquilidad. Pensaba que el mundo iba a avanzar mucho más y mejor, entonces salen las vanguardias, muchos nuevos movimientos como el modernismo, y eso crea un espíritu más creativo, marca la redundancia, en los artistas. Eh, ¿Por qué el nombre de Generación del 27? O grupo poético, ahora veremos. Muy sencillo. En el año 1927 se juntan la mayoría de ellos, si no todos, para hacer una conmemoración, un tributo a un autor que hasta entonces no estaba tan valorado como después cuando ellos estudiaron de verdad sus obras, porque todo el mundo lo consideraba muy oscuro, muy difícil de entender cómo era Góngora. Góngora se celebra el tricentenario de este autor. Hay una foto muy famosa en el Ateneo de Sevilla, ¿vale? Allí se juntan a hacer ese evento y se le dice del 27 porque digamos que el evento importante en el que coincide todo es de ese año, ¿vale? Pero no significa que esta generación empiece a escribir lo mismo o parecido en el 27, ellos empiezan mucho antes, varios años antes. Eh, Más cosas que ellos que ellos eh, tienen parecido, la vamos a ir viendo ahora eh, conforme vayamos viendo lo que es el concepto de generación literaria. Aquí tenéis, una vez que se dispersan geográficamente, evidentemente porque muchos se van fuera de España, y la nómina, ¿vale? de autores. ¿Vale? Los principales, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Lisandre, Premio Nobel de Literatura. No es casualidad que esta nómina de autores sea tan buena. Luis Cernuda, Damaso Alonso y Gerardo Diego. Hay quien mete también a Arturo Aguirre y a Emilio Prado, hay quien mete incluso más gente, ¿vale? Pero digamos que estos son los principales. Hay quien opina que no tanto, hay mucha literatura sobre esto. Entonces por ahí más los tiros y no quiero que vosotros entréis en que si es generación o no, no hace falta, ¿vale? Que sepáis que existe el término generación o que existe el término grupo literario del 27, grupo poético del 27. Hay libros de texto como el que se usa ahora mismo de la editorial eh, Casals, que lo nombra como generación, y hay otros libros de otras editoriales que nombra como grupo poético. Pues ya está, sabiendo que nos referimos a lo mismo, con eso tenemos que tener suficiente. La generación del 27
hay quien lo pone como generación por todos estos puntos en común, ¿vale? Lo primero es que ellos tienen conciencia de grupo. ¿Qué significa que tienen conciencia de grupo? Tener conciencia de grupo significaba simple y llanamente que se conocían y se conocían bien. Muchos de ellos estuvieron en la residencia de estudiantes, estuvieron juntos, participaban en las mismas tertulias, participaban en la misma, escribiendo en las mismas revistas literarias. Es decir, que ellos sabían que escribían y de qué escribían y se conocían y sabían los gustos de uno, los gustos de otro. Es decir, ellos tenían conciencia de que estaban haciendo algo parecido. No igual, pero sí parecido. Evidentemente le rinden el tributo que hemos comentado a Góngora en el tercer centenario de la muerte de este poeta y lo revalorizan, ¿vale? Es un grupo que valora muy positivamente la obra de Góngora, cosas que antes no se hacían, ¿vale? Góngora había estado un poquito oculto dentro de los estudios literarios. Os he dicho antes, participaban en las mismas revistas literarias, es decir, sus poemas y demás los publicaban en las mismas revistas. Y están influenciados en un primer momento por Juan Ramón Jiménez, el modernismo y la vanguardia, ¿vale? Este ambiente de optimismo que decíamos al principio. Eh, Evidentemente cada uno va a ir tomando su camino literario, van a tener sus diferencias, pero sí que tienen mucha influencia y sí que tienen muchas características parecidas. Evidentemente, al tener conciencia de grupo y pertenecer a un mismo ambiente intelectual, digamos, tenían continuos contactos. Primero porque muchos de ellos pasaron mucho tiempo en Madrid junto con los demás, y los que no, pues sí que tienen contacto mediante cartas, etcétera, ¿no? De coincidir en muchos actos. Hay quien dice que no hay un guía entre ellos, hay quien pone como guía a Juan Ramón Jiménez, hay quien dice que Juan Ramón Jiménez simplemente fue una influencia del principio de la primera época de los autores, que luego ya se desmarcan unos y otros. Hay quien dice que Jorge Guillén puede ser el guía. Entonces, uno a lo que se agarran los que opinan que no es una generación sino un grupo eh, poético, pues se agarran a ese clavo ardiendo de que no hay un guía. Si no hay un guía no se puede llamar generación según lo que dice la historia de la literatura. Bueno, eh, aquí hay opiniones para todos los gustos, ya lo digo. Eh, y luego se observa que en la obra, ¿vale? de estos autores hay lo que se llama una tendencia al equilibrio entre cosas, entre motivos contrarios, entre lo estético y lo humano y entre lo tradicional y lo innovador. Esto es un poquito así, muy frío, muy difícil de entender, pero que se va a entender cuando veamos ahora las etapas. A ver, la poesía puede ser más estética o más humana, dependiendo de qué, dependiendo de los temas que toquemos y cómo lo toquemos. Podemos hacer poesía por hacer algo bello, ¿vale? Como la corriente parnasiana del modernismo, ¿vale? Que es simplemente hacer algo bello por algo bello, mucha educación, mucho, ¿vale? Y se puede hacer algo más humano, de compromiso más político, más social, de una poesía de denuncia, una poesía de sentimientos amorosos, el sentido de la vida, el sentimiento del amor, ¿vale? Entonces es más humana. Pues esta tendencia a hacer poesía tanto de este tipo como de del estético, del humano, es algo muy común entre ellos, ¿vale? Que podían tener etapas más estéticas y etapas más humanas, como vamos a ver. Y también hacer lo mismo con lo tradicional y lo innovador. Es decir, con métrica, con recursos, con un lenguaje más tradicional, por ejemplo, escribir romances, ¿vale? Que el romance es algo que se ha escrito durante muchísimos siglos atrás en la literatura, o optar por hacer poemas vanguardistas en los que la métrica es libre, incluso no es ni verso, escriben poemas en prosa. Hay uno de un columpio que imita a la hora de leerlo, podéis buscarlo, el poema del columpio, que parece que va y viene el columpio, a la forma de leer el poema. Eh, lo mismo escriben una cosa que escriben otra, ¿vale? Entonces, esta tendencia al equilibrio entre estos contrarios se observa en todos o casi todos de estos autores, ¿vale? Entonces, por eso de considerarlo como mínimo grupo o bien generación. Y por último, vamos a ver las etapas. Mira, hasta más o menos 1927-1928, sabéis que a mí la fecha exacta como que me da un poquito de alergia. Eh, es una poesía de los que decíamos más deshumanizada, con menos sentimientos personales, menos sentimientos humanos. Y van en busca de lo que Juan Ramón Jiménez llamaba poesía pura, es decir, eh, sin mucho adorno, queriendo decir lo que quiero decir con las palabras exactas. Hay quien también
jugó un poco con el modernismo, es decir, con hacer poemas más estéticos que humanos, sin tanta poesía pura, con mucho adorno. ¿Vale? Se ve también influjo de Becker, de siglos anteriores. Esto sería más o menos 1927, 1928, 1929, dependiendo del autor, dependiendo de varias cosas. ¿Vale? Esto sería la primera etapa. La segunda etapa, desde esa fecha más o menos hasta la Guerra Civil, se rehumaniza un poquito la poesía. Es decir, como se va a hacer una poesía un poquito más política y social, más comprometida con lo que estaba pasando, fue un ambiente muy convulso que con dictadura de Primo de Rivera, con la programación de la Segunda República, y finalizó tristemente con la Guerra Civil, con un golpe de Estado y su posterior Guerra Civil. Evidentemente se rehumaniza la poesía, quiere decir, porque se escriben temas más humanos, más bien compromiso político y social por los acontecimientos de esa época, o bien como Pedro Salinas, que escribía una poesía amorosa buenísima, ¿vale? Temas amorosos, cualquier tema más humano. Y por último, después de la guerra llega el exilio, ¿vale? De una dispersión geográfica, es decir, cada uno se va donde puede, donde tiene contacto para poder seguir trabajando y viviendo. La mayoría pensando que iba a ser provisional, muchos de ellos mueren ya fuera de España porque por edad les llega la muerte fuera, como recordáis que le pasó a Juan Ramón Jiménez, pues a varios miembros de este grupo igual. Hay quien incluso muere asesinado en la guerra por defender esa idea del bando que perdió la guerra, ¿vale? Del bando republicano, como le pasó a Lorca. Y hay quien se queda, pero evidentemente en la sociedad que vamos a tener después de la guerra civil, que es una dictadura, no van a poder escribir poemas de la temática, o por lo menos siguiendo la línea que más de uno quisiera. Y digamos que es la sociedad, el momento histórico, el que te hace escribir de una manera u otra. Porque, por ejemplo, el humanismo angustiado eh, no es más que sentimientos trágicos de lo que estaban viendo. ¿Vale? Hay un poema muy famoso en el que se describe a Madrid como una ciudad en la que hay, no sé si 1 millón de cadáveres, en la que las casas de la gente, de cómo quedarse, prácticamente el poeta dice que su casa lo compara con una metáfora como un nicho, ¿vale? Un nicho, sabéis que es donde reposan los muertos, ¿vale? Donde las cajas de las personas fallecidas reposan en el cementerio, es decir, fijaos las comparaciones, ¿no? Entonces, digamos que puede existir un exilio que se llama un exilio externo, exterior, es decir, que se ve la gente huyendo de España, y un exilio interior, es decir, un exilio de yo estoy aquí, pero interiormente yo no puedo sacar lo que tengo aquí dentro hacia afuera, por mi poesía, incluso decírselo a los demás, porque me pueden acusar de algo que en esa época era delito, ¿vale? Que era ir en contra del sistema político que había. Pues esto más o menos es una introducción a este grupo poético, que ya habéis visto la nómina de autores que tiene, que ya habéis visto cómo surge, ya habéis visto las etapas que tiene, en qué coinciden, y que hay una, una, una polémica, un debate en cuanto a llamarlo grupo o generación. Ya he dicho que para nosotros lo vamos a llamar generación, pero que si en algún sitio lo vemos como grupo, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Va a depender de la opinión de cada especialista, de cada historiador de la literatura. Pues hasta aquí. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis plantear, bien hacéis un comentario, o los que tenéis clase, los que dais clase conmigo por los canales habituales que solemos utilizar, ¿vale? Espero que el vídeo os haya servido de algo o de mucho, que sería todavía mejor, y hasta otra.